intercambio gaseoso, intercambio de gases entre el oxígeno y el CO2, ¿no?, que llamamos como la hematosis, ¿no?, y se llama el intercambio gaseoso porque eso es una de las funciones fisiológicas, ¿no?, del sistema respiratorio, el intercambio gaseoso, ¿no?, de hematosis. Entonces, al inspirar nosotros aire, chicos, tenemos que pasar por este proceso para que sea efectivo, ¿no?, el proceso de la hematosis. ¿De acuerdo? Entonces, para que cumpla esta función de la hematosis, también necesitamos de un adecuado flujo sanguíneo, ¿no? El flujo sanguíneo es muy importante, ¿no? ¿Cuánto de flujo sanguíneo reciben los pulmones? Va a recibir 450 ml de sangre, ¿no?, que es necesaria para la función respiratoria, ¿no?, que ocupa más o menos el 9% de todo el gasto cardíaco, ¿no? O sea, tenemos que nosotros tener esta cantidad, ¿no?, de sangre para la función respiratoria, ¿no? O sea, todos los pulmones tienen que recibir esta cantidad de sangre. Cualquier factor que altere, ¿no?, esta cantidad de flujo sanguíneo, ahí nosotros vamos a entrar en una dificultad respiratoria, ¿no? Y esta dificultad respiratoria va a tener consecuencia en los órganos periféricos, ¿no?, los órganos periféricos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, estamos hablando de las funciones respiratorias, ¿no? Primero la nariz, ¿no?, que tiene que necesariamente, para que haya un buen intercambio gaseoso, tiene que pasar por estos procesos, ¿no? Y para que haya un buen intercambio de gases, tiene que haber un buen flujo sanguíneo, ¿no? La cantidad, 450 ml, corresponde al 9% del gasto cardíaco. Si disminuimos esto, cualquiera sea el factor, ¿no?, una anemia, puede haber una hemorragia, ¿no?, donde prácticamente perdemos gran cantidad de sangre, podemos disminuir, por eso el paciente va a estar con dificultad respiratoria, ¿no? Y miren, vamos a afectar a órganos periféricos. ¿Qué vamos a manifestar? Cianosis. ¿Qué es la cianosis? Eso, ¿no? Uno ya se pone azul, ¿no? Porque un signo para que yo me oriente y diga, no, este paciente tiene cianosis, o está con dificultad respiratoria, o está sufriendo un órgano periférico, es la cianosis. Entonces, por eso nosotros tenemos que actuar en función a eso, ¿no? ¿Qué le vamos a proporcionar al paciente? Lógicamente, oxígeno, ¿no? Tenemos que darle oxígeno. Porque si no, chicos, ustedes saben que el oxígeno es fundamental para el metabolismo de las células. Si nosotros no proveemos o no hacemos la ayuda inmediata con el oxígeno, puede haber muerte celular, ¿no?, por hipoxia, ¿no?, por hipoxia. Ahí manejamos el término hipoxia, ¿no? Entonces el paciente va a tener falla orgánica, ¿no? Entonces pasa tiempito y el paciente ya pues va a estar con muerte cerebral, ya tenemos que llevarle a terapia intensiva, ya va a complicarse, chicos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nosotros tenemos que también saber que la nariz forma parte de un sistema de conducción, ¿no? Entonces también es importante, un sistema de conducción. Entonces la conducción no simplemente se va a quedar en la nariz, ¿no? También vamos a hablar de lo que es la tráquea. Ya estamos yendo más abajo. Vamos a ir a los bronquios, bronquiolos, ¿no? Bronquiolos, alveolos y
vamos a los pulmones, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es lo importante? Mira, la vía de conducción, bronquiolos, ¿no? Tráquea, bronquio, bronquiolos, vía de conducción. ¿Qué características funcionales nos aporta la tráquea de bronquiolos? ¿No? Es bien diferente a la nariz. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Desde ahí vamos a empezar a hablar de la función. ¿Se acuerdan? Chicos, la tráquea, bronquios. Algo muy importante, ¿no? Tiene un epitelio pseudoestratificado, ciliado. Cilio, es lo más importante, ¿no? O sea, una parte de la célula siempre va a tener sus cilios. ¿Por qué? Porque sigue aportando un mecanismo protectivo, ¿no? Cuando está la partícula, todavía los cilios pueden generar el vacío de las partículas extrañas. ¿De acuerdo? Pero también tiene un tipo de músculo muy importante, músculo liso, ¿no? Tiene un tipo de músculo liso. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tiene glándulas submucosas, muy importante, ¿no ven? Glándulas submucosas. ¿Cuál es la función, chicos? La función principal, dos cosas. Uno, de protección también, porque a través de los cilios las partículas van libres. Y la secreción de una sustancia mucosa, ¿no? Entonces las partículas se atrapan ahí. Continuamente nosotros vamos generando la secreción mucoide, ¿verdad? Porque nosotros continuamente también vamos inhalando aire extraño. Entonces ahí es donde se atrapan las partículas extrañas. Puede ser virus, bacterias, pues, otras partículas, ¿no? Y ahí es donde, cuando se acumula gran cantidad de partículas y secreción mucoide, se activa el mecanismo de la tos. La tos es un reflejo defensivo. ¿Lo ven, chicos? La tos no se puede cortar. Muchas veces creo que se corta la tos, no. Porque si no hubiera tos, el reflejo de la tos, no hubiera la secreción. ¿De acuerdo? No hubiera la secreción. O sea, no podemos expulsar nosotros ese cuerpo extraño. Entonces no podemos nosotros cortar la tos. ¿Cuándo podemos utilizar los antitusivos? Hay antitusivos. Existen. Dextrometorfano, antitusivo. Cuando la tos no sea productiva, ¿no? Porque hay tos secundaria a procesos alérgicos. No es productiva, o sea, no hay nada. La tos también te lastima, ¿no ves? Entonces, en ese caso, nosotros podemos utilizar antitusivos, ¿no? Pero si hay secreción, ¿no? Entonces, no, porque la tos me va a ayudar a expulsar la secreción que está aquí. Es una función respiratoria. Pues a veces es bien difícil expulsar, ¿no? Complicado, está tosiendo y no puede. Por eso existen también, chicos, los expectorantes y existen los mucolíticos, ¿ven? Los que fluidifican o suavizan esta secreción, ¿no? Porque las secreciones a veces son duras, pues, chicos, ¿no? Duras. Entonces, yo tengo que tomar un expectorante que me ayude a arrastrar, tengo que tomar un mucolítico para que suavice esa secreción. ¿No? Es un mecanismo de defensa. Por eso desde el COVID-19 creo que todos en un momento hemos sufrido estos síntomas, porque el pulmoncito simplemente, o las vías respiratorias simplemente trataban de defendernos a nosotros, ¿no? Estaban tratando de defendernos para terminar. Pero no ha sido suficiente. Pero, chicos, el virus ha sido más potente, ¿no? Y ha vencido la barrera funcional de mi sistema respiratorio, ¿no? Y por efecto gravitatorio ha tenido no más que pasar a los alvéolos y a los
pulmones. ¿Y qué ha generado? Ha generado una neumonía. Todos estábamos con neumonía viral, ¿no? Neumonía viral. Entonces se ha hecho focos neumónicos, ¿no? Nos hemos hecho la tomografía, hemos visto la radiografía y había focos neumónicos, ¿no? Pues miren, o sea, la capacidad respiratoria o la función respiratoria siempre está a la defensiva. Pero si el virus es más potente, o la bacteria, porque no olviden, chicos, que esta neumonía viral en muchos se ha convertido en neumonía bacteriana. Por eso han fallecido. Porque su capacidad de defensa no ha sido lo suficientemente accesible para poder frenar la infección bacteriana, pese a los antibióticos. ¿No? Entonces, miren, chicos, todos, ¿no? Muchas veces, decíamos, tenemos una neumonía viral, vamos a estar tranquilos, porque las neumonías virales se generan lo que es la herida, una cicatriz en los pulmones, ¿no? Esas cicatrices, bueno, están pues regenerando poco a poco el tejido. Por eso teníamos restricción respiratoria, porque los pulmones tienen una capacidad de elasticidad similar al globo, dice, elástico, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con los pulmoncitos? ¿No? Si había una neumonía viral, se ha vuelto duro. O sea, no tenía esa capacidad de poder inspirar, expirar, ¿no? ¿Cuál era la meta? ¿Por qué nos recomendaban ya? Tienes que ir a inflar globos. O uno mismo cuando leíamos decíamos, ¿no? Todas las mañanas, inspiración, expiración. Tenías que regenerar a tu pulmoncito. O decirle a tu paciente, tienes que ir a inflar globos. Pero actualmente seguimos con ese tratamiento, ¿no? Inflar globitos. Porque los pulmoncitos tenían que volver a su. Eso se llama fisioterapia pulmonar, ¿no? O echarte, ¿por qué nos recomendaban echarnos en la cama de panza? Por lo menos 15 minutos. ¿Sabían por qué? Por el flujo sanguíneo. Ahorita, miren, chicos, los pulmones están así, ¿no? Todos estamos parados. Raras veces llega el flujo hacia el vértice, ¿no? Dice, llega apenas, llega a unos la tercera parte de la llegada, ¿no? Entonces, ¿dónde afectaba más el COVID? Era aquí, chicos. Para eso, ¿qué tenía que hacer? Tenía que echarme, ¿no? Para que haya buen flujo sanguíneo. Ya hace un momento hemos dicho, tiene que haber un buen flujo sanguíneo para el intercambio. Chicos, esa era la explicación. O sea, todo está en función a la fisiología respiratoria. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, no olviden. Para eso no tienen que servir las clases de respiración. Yo tengo que saber qué hacer. Tenemos que integrar la clínica. Entonces, miren, ya saben qué tienen que hacer. ¿Para qué tienen que hacer? A veces parece un chiste que no están botándose del pan. Parece chistoso, ¿verdad? Pero eso sirve, sí, ayuda, ¿no? Y eso lo han recomendado, estaba en el protocolo de la Asociación de Terapia Intensiva, ¿no? Ahí los han sacado, los intensivistas han sacado pues, ese protocolo de tratamiento, medidas generales que parecía chistoso, ¿no? Pero pues funciona, ¿no? Y si se van a dar cuenta, chicos, los pacientes que están con COVID, ¿no? Terapia intensiva, COVID, están de panza, están así. Ya sabemos. ¿De acuerdo? Pues bien, la vía de conducción es muy importante, pero muchas veces la bacteria o el virus puede atravesar todo eso y nos puede llegar a tener una neumonía. Y eso es lo que ha pasado, lo que hemos tenido todos, sean sintomáticos o asintomáticos, han tenido neumonía en algún momento, aunque de alguna medida se ha tenido la neumonía. No ha sido grave porque era viral. Ahora, si hubiera sido bacteriana, y es otra cosa. Por los niños menores de 5 años se complica, ¿no?
primero hace neumonía viral, después hace neumonía bacteriana, ¿no? Ahí está. Los niños son más susceptibles a las infecciones respiratorias. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, otra función protectora que tienen los pulmones, chicos, son los neumocitos, ¿no? Neumocito 1 ya hemos dicho los macrófagos alveolares que siempre están ahí, ¿no? Combatiendo. Tenemos un neumocito 2, un tipo 2, ¿qué función cumple? Eso, ¿lo ve? Vamos a empezar a secretar una sustancia tensioactiva, que es el surfactante. Y el surfactante es muy importante para evitar el colapso de los alveolos, ¿no? Entonces, miren, esa sustancia tensioactiva continuamente nosotros vamos formando porque sabemos que estamos en medio de líquido y hay aire, ¿no? Aire líquido, entonces estamos tendientes a colapsarnos, ¿verdad, chicos? Si disminuye la cantidad de surfactante, ¿no? La sustancia tensioactiva va a disminuir y el agua lo va a colapsar a los alveolos. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Es como recibir una puñalada, ¿no, chicos? Cuando llegan y van a ver las emergencias, de repente le han dado con un arma punzocortante por el pulmón y los pulmoncitos llegan colapsados. Van a ver una radiografía, este pulmón va a estar bien, este pulmón va a estar bien chiquitito. ¿Qué significa? Se ha colapsado. ¿Por qué? Porque nosotros, desde un punto de vista funcional, tenemos un espacio pleural. ¿Lo ven, chicos? Hay un espacio pleural. Pleura visceral, pleura parietal. ¿Lo ven? Pues ahí tenemos un líquido pleural, ¿no? Y ese líquido pleural que constantemente se va aspirando hacia el líquido linfático, creando una presión negativa. ¿Cuál es la presión negativa? Menos 5 centímetros de agua. Esa presión negativa mantiene, ¿no?, que los alveolos estén funcionando una presión negativa, ¿no? Ahorita, normal. Si hacemos una inspiración, esta presión va a ser más negativa y puede subir hasta 7,5 centímetros de agua. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si en ese espacio pleural ingresa, ¿no?, aire, entonces, ¿qué va a hacer? Va a romper esta presión negativa, lo va a envolver una presión positiva y el alveolo, pues, nada que ver, se va a colapsar. El pulmón se va a retraer, ¿no? Entonces, esos pacientes tienen que entrar a cirugía, terapia intensiva, necesitan lo que es soporte vital, es prácticamente complicado, chicos. Entonces, esta presión es ¿no? Lo que comúnmente llamamos el neumotórax, ¿no? El paciente va a entrar con un neumotórax porque ha entrado aire al espacio pleural. De eso, pues, el paciente ya, bueno, ya veremos cómo reacciona también al soporte vital, a la oxigenoterapia, a la cirugía, y es todo un proceso, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que saber por qué la patología. Entonces, yo tengo que haber aprendido en fisiología que hay una presión negativa, ¿no? Bueno, esa presión negativa se convierte en positiva y genera la retracción de los alveolos, ¿no? Y lógicamente, el surfactante ya, pues, ya no cumple esa función porque ya no está dentro de una presión negativa, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, nosotros tenemos una función importante en los puntos. Uno, garantizar el intercambio gaseoso. Esa es la función. Su unidad anatomofuncional, los alveolos. Pero para llegar a esto, ya saben, necesitamos un buen flujo sanguíneo, necesitamos calentar el aire, ¿no? Verificar, filtrar, no puede pasar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta de examen, muy importante. Gracias. Para mí es importante que sepan eso. Si no hay un buen flujo, si
no hay una presión negativa, estamos fríos. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Hasta ahí. ¿Alguna duda, por favor?